Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. Siempre digo que el capitalismo ha tenido tanto éxito que ha podido permitirse comprar hasta a su antagonista, la mismísima izquierda, o al menos a la izquierda más hegemónica, la cual andaba rebajada de precio y el capitalismo, o más bien las élites capitalistas, decidieron comprarla. Y es que, ¿para qué destruir a tu enemigo si puedes comprarlo y ponerlo al servicio de tus intereses? Muy en especial la rebelión juvenil izquierdista siempre va a existir. Es una etapa que casi todos los jóvenes atraviesan. Siendo un hecho inevitable, la mejor estrategia es tener bajo control a esa rebeldía para que defienda los intereses de las élites. Es lo que se conoce como disidencia controlada. En el siglo XIX y principios del XX, los movimientos obreros no iban encabezados por los gobiernos y respaldados por los grandes medios de comunicación como sucede ahora. Los rebeldes de hoy están sufragados por aquellas élites contra las que dicen luchar, y si grandes medios como La Sexta defienden las ideas de izquierdas o de la izquierda pop, siendo este parte de uno de los grupos empresariales más grandes de España, el grupo A3 Media, no es precisamente porque esas ideas no sean rentables a los más ricos. Anteriormente, las élites se nutrían de valores conservadores en torno a los nacionalismos y las religiones. Hablamos de épocas en las que las élites no eran globales como ahora, sino locales. Al ser locales, les convenía el conflicto con los territorios vecinos para ir ampliando su hegemonía. Para ello, era importante tener una población dispuesta a luchar por su patria y por su religión. Sin embargo, las élites de hoy, como las familias Rockefeller y Rothschild, tienen poder a nivel global, por tanto ya no les interesan los conflictos entre naciones como es el caso de las guerras mundiales. En este sentido, la izquierda tiene unas cualidades muy rentables para el capitalismo global en el que vivimos. La primera de ellas es que tiene una vocación internacional, lo cual encaja perfectamente con el globalismo actual. Hay una idea que defienden muchos progresistas al igual que muchos anarcocapitalistas, y es la de abrir las fronteras y que lleguen todos los inmigrantes que quieran. Los anarcocapitalistas defienden esto porque es coherente con el mundo idílico que desean, donde el Estado no coarta ninguna libertad del individuo, pero también porque saben que los servicios públicos como la sanidad quedarán saturados si se llenan de inmigrantes que llegan en masa ante una apertura de fronteras. Lo dicen así explícitamente, para que ello favorezca al sector privado mientras el público queda completamente obstruido. Si yo fuera un explotador que se aprovecha de los inmigrantes ilegales en la agricultura, sin duda votaría a Podemos para que me traiga más mano de obra barata, como barcos como los del Open Arms. Los campos no se pueden deslocalizar como las industrias, pues si yo no puedo ir al tercer mundo a beneficiarme de sus bajos salarios, pues que sea el tercer mundo el que venga a mí. Además, cuanto más saturado esté el mercado laboral con personas del tercer mundo dispuestas a trabajar por salarios bajísimos, más se devaluarán los salarios, o al menos no subirán dependiendo de la situación de cada país. Para favorecer el discurso pro-inmigración, los medios evitan siempre hablar de fenómenos como las llamadas no-go zones. Se trata de guetos de inmigrantes, sobre todo musulmanes, en distintas ciudades de Europa, como París o Estocolmo, a las que ni la propia policía puede entrar por la peligrosidad que hay. La solución para la inmigración es invertir en sus países de origen e impedir que las multinacionales se lleven a manos llenas sus recursos a cambio de casi nada, a veces con guerras incluidas. Pero tal solución no interesa ni a las élites ni a sus sumisos rebeldes. La ministra socialista Carme Chacón, del gobierno del expresidente Zapatero, fue una de las tantas que aprobó la venta de armas a países con inestabilidad política, lo que está prohibido por la ley. Ninguna manifestación hubo al respecto. Todos los gobiernos han hecho este tipo de operaciones sin que los rebeldes hagan nada. Las políticas de inmigración defendidas por los progresistas encajan a la perfección con los intereses elitistas. La idea es homogeneizar a Europa y a Norteamérica, haciendo que las diferencias culturales no vayan en función de las fronteras que tenga cada país, sino de que todos los países sean mezcla de otros países. Los rebeldes progresistas, ávidos de defender siempre al débil y ayudar a los pobres, aceptarán ciegamente llamar fascista a todo aquel que se niegue a unas políticas de inmigración que claramente están promovidas por unas élites a través de mensajes en grandes medios de comunicación. A estas personas se les dirá que se están rebelando contra los ricos de la derecha que no quieren la inmigración, cuando se están rebelando en favor de los ricos de la derecha que quieren mano de obra barata. La Unión Europea es otro proyecto que ha eliminado fronteras en pro de los intereses comerciales elitistas. Estos ya no van a tener que pagar aranceles para vender sus productos por toda Europa. Además, la mayoría de países tiene una moneda única, lo que facilita aún más sus transacciones comerciales. Los grandes empresarios tienen sus propiedades compradas en torno al Parlamento Europeo de Bruselas. Para muchas cuestiones ya no tienen que hacer presión a 27 gobiernos, sino a uno solo, lo cual les facilita mucho las cosas.
Los grandes medios de comunicación se han esforzado mucho por crear una leyenda rosa en torno a los avances de la Unión Europea frente a un modelo que tiende a lo más nacional y local, justo la idea que conviene a las élites globales. En España es prácticamente imposible encontrar un medio de comunicación que esté en favor de las iniciativas como el Brexit, el cual ha sido ampliamente criticado por La Sexta o el Diario.es, entre otros medios de izquierdas. Aunque también existe una izquierda euroescéptica, por supuesto. Pero el Brexit en Gran Bretaña está apoyado por la derecha y no por la izquierda, la cual quiere la permanencia en la Unión Europea. Sin embargo, Europa es lo que es, la cuna de los nacionalismos más extremos, por lo que la Unión Europea ha derivado en un proyecto de nacionalismo alemán en el cual se está sacrificando a Europa para salvar a Alemania, lo cual ha sido criticado por un grande de las élites globalistas, el gran George Soros. La izquierda se muestra en contra de las políticas de Merkel, pero una parte de ella apoya el proyecto político que hace posible su materialización. En otras palabras, no nos gusta Merkel, pero apoyamos la Unión Europea que hace posible el poder de Merkel. El feminismo, al igual que la inmigración, es otro factor útil para saturar el mercado laboral. Las mujeres resultan mucho más rentables para el sistema capitalista si están trabajando para una empresa y ganando un sueldo que las convierta en consumidoras de sus productos que si se quedan de amas de casa sin contribuir a la producción empresarial. El capitalismo copia al comunismo soviético, el cual prohibió el burka en las áreas musulmanas no para liberar a las mujeres, sino para que éstas pudieran trabajar en el campo junto a los hombres y ser más productivas para la economía. Además, la idea que se ha instaurado es que las mujeres se han sacrificado para cuidar a los hijos mientras que el hombre tenía el privilegio de tener una carrera profesional. Es decir, cuidar de tus propios hijos no es satisfactorio, pero contribuir al crecimiento de una empresa es una vocación. Es una idea muy capitalista de hacer que todos crean que son privilegiados por tener una carrera profesional y que uno tiene que dar las gracias por tener dicha carrera. Un enfoque más realista sería el de que la mayor parte de la población no trabaja por gusto ni se levanta los lunes con ganas de trabajar. Todo el mundo lo hace para pagar las facturas o mantener a sus hijos, no por gusto, pues el albañil, el basurero, el camarero e incluso el arquitecto o el ingeniero lo que están deseando es la llegada del fin de semana para poder ser libres de hacer lo que ellos quieran. Aguantar a compañeros o jefes tóxicos no es ningún plato de buen gusto ni ninguna vocación. Sin embargo, la izquierda nuevamente, siendo la marioneta del capitalismo, nos inculca que ser productivo para el sistema es una vocación y un privilegio. El sistema está tan implicado con el feminismo que las manifestaciones del 8 de marzo no solo están apoyadas por todos los medios, sino que están encabezadas por políticos. Toda una lucha contra el sistema establecido, sin duda. El mismo cartel de We Can Do It está hecho por un hombre encargado por un comité de hombres, el Comité de la Guerra de la Segunda Guerra Mundial, para que las mujeres ayuden en las fábricas a hacer armas para ser usadas en la guerra heteropatriarcal capitalista. Nada como el feminismo para instrumentalizar a las mujeres por parte del capitalismo. Otras cosas en las que la izquierda y derecha coinciden es en que no haya gestación subrogada, pornografía y prostitución. La izquierda está reviviendo el puritanismo más conservador bajo la excusa de la cosificación de la mujer. Y para colmo, defienden la inmigración musulmana, que es la cultura más machista del mundo. Combatir el machismo defendiendo el traer gente machista al país. La manipulación mediática respecto a este fenómeno es total. ¿Cuántas veces hemos escuchado mentiras como que el Amazonas es el pulmón del mundo o que hay un consenso científico respecto a la teoría del cambio climático? Primero hay que aclarar que el pulmón del mundo no es el Amazonas ni los árboles, sino los mares y océanos, concretamente las bacterias vegetales que viven cubriendo las capas superficiales de todos los mares y océanos, y que crean la mayor parte del oxígeno que respiramos. Lo segundo es que no existe tal consenso científico. Hay multitud de científicos de muy reconocido prestigio que niegan, o al menos dudan, que la subida de temperatura esté teniendo lugar por causas relacionadas con los seres humanos. Y nuevamente los medios de comunicación, con la izquierda pop de La Sexta a la cabeza, llaman ignorante a todo aquel que cuestione sus mentiras. Detrás de las leyes por el cambio climático hay multitud de inversores que quieren sacar el máximo beneficio con leyes que hagan que los contribuyentes paguemos el negocio de estas corporaciones. El planteamiento que se ha hecho de la situación para que los rebeldes muerdan el anzuelo es que se trata de una batalla que la justicia verde tiene que librar contra el lobby de las petroleras, cuando hasta las petroleras como Repsol ya están invirtiendo fuertemente en energías verdes. Según lo enfoca el Diario.es, Greta se rebela contra los grandes poderes cuando son estos los que la patrocinan, tanto en el terreno empresarial como en el político, rebeldes financiados por la banca suiza y gobiernos de países. La compañía Acciona hizo un vídeo de cambio climático para vender su producto, que son las energías renovables, y lo hizo para movilizar a los rebeldes para favorecer sus inversiones,
Y los rebeldes, como siempre, los mejores defensores de las grandes corporaciones. La lucha ecológica debería ir más por tratar de recuperar los barriles de residuos radiactivos de centrales nucleares que se tiraron hace décadas al mar y que ahora deben de estar deteriorándose y liberando radiación, pero no interesa a las grandes corporaciones que tal escándalo salga a la luz. Con independencia de la opinión que susciten cada uno las salidas de tono de Donald Trump, está claro que representa todo lo que las élites globalistas odian, de ahí que hasta el último gran medio de comunicación, salvo la Fox, esté en contra de él. Trump quiere hacer prevalecer lo nacional sobre lo global, no prestarle atención a las inversiones del cambio climático, no sufragar el feminismo, apoyar el Brexit y criticar a la Unión Europea, poner aranceles para proteger el producto interno, desfavoreciendo la deslocalización de las grandes empresas, y, por supuesto, negarse a la inmigración ilegal y restringirla. El planteamiento para los rebeldes de la izquierda es que Trump es un rico elitista que pretende imponer un sistema que favorezca a las élites blancas, nada más alejados de la realidad, pues, aunque multimillonario, para las élites realmente ricas que gobiernan el mundo, Donald Trump no es más que un pobretón de clase media alta. No hubo manifestaciones ni la mitad de severas contra Obama después de ser uno de los presidentes que más conflictos bélicos ha protagonizado, como tampoco las ha habido contra una Hillary Clinton que apoyó la guerra de Irak o el golpe de Estado de Nicaragua. Claro, porque habría de haberlas si Clinton siempre ha sido financiada por Wall Street y por tanto los rebeldes, que están en sus manos, no actuarán contra ella. Las ideas hispanófobas que el indigenismo usa hoy fueron las que usaron las élites europeas para luchar contra España en la guerra de la propaganda. A veces hasta usan los grabados de esos imperios europeos para argumentar. El indigenismo es un producto muy lucrativo, pues tiende a la balcanización de una Hispanoamérica que, estando unida por 3 siglos, fue invencible por otras grandes potencias europeas, como Francia o Reino Unido. Tras la división hecha a partir de los llamados libertadores de América, fue cuando comenzaron a ser pasto de los intereses británicos y franceses y luego estadounidenses. El indigenismo a veces plantea más balcanización, como es el caso de los mapuches. No es casualidad que la sede de los defensores de la autodeterminación mapuche esté en Bristol, en el número 6 de Lodge Street. El secesionismo mapuche divide y vence aún más a Hispanoamérica de lo que ya está, por lo que interesa mucho a Inglaterra y a otras potencias que pueden ver incrementado su poder, tal y como ocurrió en la época de los libertadores de América. En Chile se homenajea a Croquein, mientras se vandaliza a Valdivia, otra prueba más de que el imperialismo británico sigue siendo el dueño del discurso de la educación hispanoamericana. Cochrane robó la plata de la Real Hacienda del Perú, pero nadie se acuerda de ese saqueo. Es más, la princesa de Inglaterra se pavonea pasando revista a las tropas chilenas y homenajeando a este ladrón sin que ninguna manifestación izquierdista o indigenista se produzca. Ellos creen estar luchando contra el imperialismo español cuando están luchando en favor del imperialismo británico. Están haciendo una lucha de izquierdas con ideas de potencias colonizadoras europeas. Ocurre algo parecido con el presidente mexicano López Obrador, que insiste en que el rey de España pida disculpas cuando fue la monarquía hispánica la que aprobaba leyes con derechos para los indígenas. No se atreve a pedir que Estados Unidos pida disculpas por quitar a México la mitad de su territorio y exterminar a los indígenas que allí vivían, o que pida disculpas él mismo por los atropellos contra los indígenas cometidos durante 200 años de independencia mexicana, como los esclavos mayas que aún existían en el siglo XX. Tampoco tiene reparo en rendir homenaje al masón Benito Juárez, quien sirvió a los intereses de Estados Unidos durante su presidencia. La izquierda hispana siempre es fiel servidora de las élites anglosajonas. En otros casos estamos viendo una especie de derechización de la izquierda o fusión entre la izquierda y derecha, como es el caso del marxismo bolivariano. El marxismo bolivariano es una de las anomalías ideológicas más grandes que jamás se hayan visto. Combina la figura de Simón Bolívar, un terrateniente que tuvo esclavos negros en su hacienda y que dedicó las palabras más racistas contra los indígenas y negros, a los que llamó ignorantes, con la figura de Karl Marx, que le odiaba profundamente y que le llamaba el canalla más cobarde, brutal y miserable. Durante el gobierno de la República de Gran Colombia, Bolívar representaba al ala conservadora, mientras que Paula Santander estaba en el ala más liberal, lo que significa que la izquierda está apoyando al conservador, por lo que nuevamente tenemos a la izquierda defendiendo a las élites ricas. Lo mismo ocurre con el caso de Túpac Amaru II, otro rico terrateniente que inició su revolución por las subidas de impuestos y porque se le denegó la herencia del marquesado de Oropesa, la izquierda y los terratenientes de la mano. Además, buena parte de la izquierda ensalza a Fidel Castro, que decretó días de luto por la muerte de Franco, y al Che Guevara, que metía a los homosexuales en campos de trabajos forzados bajo el lema «El trabajo os hará hombres». El mismo Evo Morales
dijo que la ingesta de pollo con feromonas en Europa es lo que produce desviaciones en los hombres. Muchos defensores del LGTBI tienen héroes homófobos. Mientras, los campesinos y líderes de pueblos indígenas como Antonio Huachaca o Agustín Agualongo, que lucharon contra la tiranía y las masacres de indígenas de Simón Bolívar, son completamente olvidados por la izquierda, la cual está demasiado ocupada lamiendo los pies de sus ricos terratenientes explotadores. Los nacionalismos son inventos de supremacistas de derechas y la izquierda española simpatiza con ellos después de que el mismo Lenin rechazara el derecho a la autodeterminación. También defienden, bajo la modernidad de la multiculturalidad, los fueros vascos o navarros cuando estos son de la época del medievo. Se declaran republicanos pero defienden el régimen medieval foral monárquico. De hecho, los mayores defensores de los fueros, es decir, privilegios contra la igualdad, fueron los carlistas en el País Vasco, probablemente el movimiento más conservador de todo el siglo XIX español. Estos mismos carlistas fueron parte del golpe de Estado que trajo como consecuencia la dictadura de Franco. La derecha de las élites locales se está alimentando de las izquierdas. Si hoy tenemos un catalanismo ferviente es porque el partido de derechas, Convergencia y Unión, no consiguió los privilegios de tener una hacienda propia que le pidieron al gobierno central, es decir, la izquierda está hoy apoyando o empatizando con un movimiento hecho por y para las élites catalanas de derechas que han usado los medios como TV3 y el sistema educativo para adoctrinar a las masas en pro de la consecución de unos privilegios de autogobierno que solo favorecen la corrupción de sus élites locales. Pues ese autogobierno es el que ha traído las famosas autopistas de pago de las que tanto se quejan los catalanes, entre otras muchas desventajas para el pueblo, el cual sigue defendiendo un autogobierno que no les ha favorecido y que les ha utilizado para fines caciquiles. Los partidos izquierdistas ERC y CUP están dando su apoyo para que el partido de la derecha JxCat esté en la presidencia para defender una nación catalana inventada por la derecha del siglo XIX, porque para esta izquierda es mucho más importante defender los intereses de la derecha que la lucha obrera. El actual independentismo catalán favorece a grandes potencias europeas como Alemania. Si el sur de Europa se separa, se convertirán en estados más pequeños y más fáciles de controlar. En este caso, el nacionalismo no amenaza al globalismo, porque todos seguirían dentro de la Unión Europea. La bandera del País Vasco, que tanto ondea la izquierda, es creación de uno de los mayores partidos derechistas de su tiempo, el Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, que es como si la bandera de España fuera la del PP o la de Vox, y la izquierda la ondease orgullosamente, aunque la equivalencia no sería igual, dado que Arana estaba más a la derecha que Vox o PP. También el término Euskadi fue inventado por Arana y los izquierdistas lo prefieren al de País Vasco, porque es más progre decirlo así, como lo decía este señor tan sumamente conservador. Y hablando de banderas, la izquierda se apropia de la bandera republicana cuando el máximo líder de la izquierda de los tiempos de la Segunda República, el apodado el Lenin español, Largo Caballero, secretario general del Partido Socialista y del sindicato Unión General de Trabajadores, la despreciaba diciendo que era una bandera tricolor de una república burguesa, y ahí está la izquierda con su bandera burguesa. Los nacionalismos son el invento de la derecha vasca y catalana que ampara buena parte de la izquierda española. Las izquierdas vasca y catalana independentistas no son más que una extensión de la derecha que inventó su independentismo y muchas veces su hispanofobia. Curiosamente, muchos indepes llaman fascistas a todos los que están a favor de la unidad de España, cuando son las ideas de los nacionalistas como Sabino Arana las que más se parecen a las de los nazis y su supremacismo racial. Incluso fue Joan Dencas, participante en la fundación de Izquierda Republicana de Cataluña y nacionalsocialista confeso, quien se exilió tras el fallido intento de conseguir un Estado catalán a la Italia fascista, haciendo uso de las buenas relaciones que tenía con Benito Mussolini. Los métodos usados para expandir estas ideas es identificarlas siempre con valores como igualdad, justicia social, solidaridad, valores contra los que nadie se atrevería a ir, y, mediante los medios de comunicación y la educación, crear el clima de que es la opinión mayoritaria e incontestable, y si se contesta, el linchamiento público será inevitable. Así consiguen reducir la disidencia, pues instintivamente muchas personas tienden a asumir las ideas mayoritarias con el fin de integrarse en sociedad. Y si esto no funciona, los disidentes que queden permanecerán en silencio por miedo a la reacción mayoritaria. Los gobiernos y las grandes empresas fabrican a los rebeldes para que, creyéndose en rebelión, defiendan aquello que interesa a las corporaciones y grupos elitistas como la masonería, manipulando la historia y hasta las mismísimas ciencias naturales. Conclusión: la persona de izquierdas de hoy en día es aquella que lucha para que se sature el mercado laboral, no suban los sueldos, se explota a inmigrantes, saturar la sanidad pública en beneficio de la privada,
para que la población piense que tener una carrera profesional en una empresa capitalista es un privilegio, para enriquecer a las corporaciones del cambio climático, para ensalzar la figura de terratenientes pertenecientes a sociedades elitistas como la masonería, para favorecer los intereses del imperialismo anglosajón, para ir contra los aranceles que impiden la deslocalización de las industrias, para la defensa de lo global a expensas de lo local, y para la pertenencia de la Unión Europea diseñada originalmente al gusto de los grandes empresarios y hoy puesta al servicio de las élites alemanas. Enhorabuena, izquierdistas, os habéis convertido en uno de los proyectos empresariales más lucrativos de la historia. Si queréis estar informados de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y dadle a la campanita. Un saludo a todos.